Muy buenos días. Un saludo para todos los municipios y ciudades capitales de Colombia. La vigilancia superior que adelanta la Procuraduría General de la Nación frente a la gestión pública territorial en el marco del proceso de rendición pública de cuentas para el periodo 2012-2015 requiere un conocimiento, apropiación y manejo del aplicativo desarrollado en ambiente web en el que se recogerá toda la información de este proceso de vigilancia. Por tal razón, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, ha venido socializando este aplicativo a través de diferentes escenarios. Son ellos la videoconferencia dirigida a los municipios a través del apoyo prestado por la Federación Colombiana de Municipios, el encuentro de gobernadores realizado en el pasado mes de mayo, en el que se presentó todo el desarrollo del modelo de vigilancia superior, así como los contenidos principales del aplicativo, y en el reciente encuentro de delegados departamentales realizado el pasado 20 y 21 de agosto, en el que se hizo un ejercicio práctico con los equipos departamentales encargados del proceso de rendición pública de cuentas, precisamente para profundizar en el manejo del aplicativo. En esta ocasión se hace necesario tener en cuenta de manera prioritaria a todos los municipios y ciudades capitales de Colombia para que puedan tener un conocimiento más profundo de los contenidos y ruta del aplicativo desarrollado en ambiente web. Por esta razón, a continuación, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, a través de quien les habla Esperanza Fernández, presenta la ruta completa en ambiente web para facilitar la comprensión de esta herramienta y especialmente para que los municipios puedan ver y entender la sencillez con la que se ha desarrollado este aplicativo, así como la facilidad para responder a todos los criterios orientadores para la gestión. Bienvenidos todos, muchas gracias. Ustedes se encuentran acá la página principal con la que entramos al aplicativo de la Procuraduría General de la Nación. Vamos a hacer el recorrido completo y esto empezamos entonces diligenciando la dirección electrónica en la que actualmente se encuentra el aplicativo de la Procuraduría. Diligenciamos entonces www.vigilanciasuperior.org/rpc-neo. Repito la dirección: www.vigilanciasuperior.procuraduría.org/rpc-neo. Cuando damos Enter, esta dirección nos ubica en la página principal del aplicativo, donde ustedes pueden encontrar, en primer lugar, un set de fotografías que hacen alusión a los temas de infancia, adolescencia y juventud, fotografía suministrada tanto por la Procuraduría General de la Nación como por Colombia Joven. En esta página principal ustedes encuentran el texto de bienvenida de la Procuraduría, un video de presentación que en este momento, por estar en la grabación, no es posible mostrarlo. Hacemos alusión al contenido del artículo 204 de la Ley 1098 de 2006 y al parágrafo del artículo 9 de la Ley 1622 de 2013, en la que se sustenta, están las obligaciones del proceso de rendición pública de cuentas, tanto para infancia y adolescencia como para juventud. Encuentran también ustedes en la parte inferior de la pantalla un archivo con la descripción completa del aplicativo. En ese icono de ayuda, al hacer clic, ustedes encuentran la descripción general del aplicativo, donde les dice las herramientas que se entregan, los contenidos generales del aplicativo relacionados con el módulo 1 del proceso de rendición pública de cuentas
y el módulo 2 referido a todo el proceso de vigilancia superior. Encuentran también ustedes una información adicional sobre los iconos de ayuda y al finalizar encontramos la opción salir de esta ventana o cerrar y volver al sitio en que nos encontramos. La ruta completa del aplicativo es un diagrama desarrollado con el fin de que ustedes puedan tener una claridad visual sobre lo que contiene el modelo de vigilancia superior. Ustedes encuentran que están los contenidos del módulo 1 y están los contenidos del módulo 2 en términos generales. La segunda hoja nos muestra el desarrollo del contenido del módulo 1 referido al proceso de rendición pública de cuentas, donde están cada uno de los módulos que requieren ser diligenciados por parte de ustedes. No nos detenemos en estos contenidos porque los desarrollos los vamos a mostrar ya sobre el aplicativo, pero es importante que ustedes sepan que este diagrama ustedes lo pueden descargar y lo pueden imprimir. El módulo 2 nos muestra el contenido del segundo módulo referido al modelo de vigilancia superior. Cerramos esta ventana, volvemos nuevamente a la pantalla principal que nos deja ver en este icono denominado descargue el documento de vigilancia superior, el cual tiene un objetivo muy importante y es suplir esas necesidades que tienen los municipios por las fallas de conectividad. En sí mismo, este documento permite conocer todos los contenidos del aplicativo, pero están presentados en Word con el fin de que cada uno de los municipios pueda tener conocimiento de los requerimientos de información, de los criterios orientadores, pueda hacer la búsqueda de información de manera oportuna, pueda alistar su información y en el momento de registrarla en ambiente web ya tenga dispuesto todo para ahorrar un poco de tiempo y evitar así los problemas de conectividad. Continuamos entonces. Nosotros debemos hacer el primer paso, que es el registro. El registro se hace a través del módulo, del icono que se denomina entrar. Ustedes aquí encuentran las instrucciones básicas para el registro de entidades. Tener en cuenta que si es la primera vez que ingresa, debe seleccionar en el menú la opción proceso de RPC y allí empezar a navegar según el orden en el que aparecen los componentes. El registro de entidades, ustedes, municipios, equipos técnicos para el proceso de rendición pública de cuentas deben hacer su registro acá. Cuando hacemos clic en el icono registro de entidades, lo que nos aparece es la posibilidad de digitar el nombre del usuario. Ustedes como municipio registrarán un usuario. Yo voy a hacer todo el registro con un nombre. En mi caso me voy a llamar Alcaldía 20 y voy a utilizar una contraseña. Importante tener en cuenta que el nombre del usuario no debe pasar de 10 dígitos y la contraseña tampoco debe ser superior a los 10 dígitos. Nosotros hacemos este registro por razones de seguridad. Ustedes, cuando se estén registrando, deben colocar el número que aparece a su derecha. Lo deben registrar. Al dar buscar usuario, lo que hace el aplicativo es validar que ninguna otra entidad territorial se haya registrado con el nombre Alcaldía 20. Esta tarea la hace el usuario, la hace el aplicativo. Una vez que el aplicativo ha validado que no existe ningún usuario con el nombre con el que yo me he registrado, en este caso Alcaldía 20, el aplicativo nos despliega una pantalla para colocar los nombres completos. Vamos a hacer el ejercicio completo para que ustedes vean la importancia de llenar todos estos datos. Departamento a reportar, en este caso cualquiera, esto es un ejemplo, no va a quedar grabado, es el departamento yo voy a ser representante del departamento de Caquetá, específicamente del municipio de Florencia. El teléfono va a ser cualquier teléfono.
La entidad, en este caso, será la alcaldía 20. El cargo. Y una condición absolutamente importante en este registro es que el correo debe ser el institucional. Es decir, que tenga la extensión ¿cómo marcamos este? Debe tener específicamente la extensión .gov.co para que el sistema pueda validarlo. Y un correo electrónico alterno, cualquiera del correo que el aplicativo va a validar. Ustedes van a dar el guardar. Después de guardar, la situación es la siguiente. El administrador del aplicativo de la Vigilancia Superior, a través del correo electrónico que ustedes han registrado, envía un mensaje de confirmación para que ustedes ratifiquen que se están inscribiendo como la alcaldía de tal, con el nombre de tal alcaldía. A partir de eso, y dependiendo de la concurrencia que haya en ese momento en el sistema, 2 horas después, el administrador de la Vigilancia Superior les informará a través de su correo electrónico que ya está activada su cuenta y pueden a partir de ese momento ingresar a la Vigilancia Superior. Vamos a hacer el desplazamiento. Vamos a hacer el desplazamiento con mi usuario, el que yo estoy usando en este momento. Listo. Tenemos acá la página principal del registro. Cuando ya estamos activados y ya hemos entrado, nos encontramos con la siguiente información. En el icono Proceso de Rendición Pública de Cuentas, el aplicativo despliega el contenido de este módulo que está referido a sensibilización y alistamiento, generación y análisis de información, encuentros estratégicos de audiencias, sostenibilidad y evaluación del proceso, diálogos con la ciudadanía, calendarios y normatividad. Recordando que este módulo tiene como finalidad dar cuenta de los resultados de cada una de las fases del proceso de rendición pública de cuentas, que como ustedes ya saben, son estas que están acá mencionadas. El segundo módulo que nos despliega la pantalla está referido a la vigilancia superior y los contenidos de este módulo son los siguientes: análisis de contexto territorial, análisis de gasto público social, análisis de arquitectura institucional, análisis de garantía de derechos, buenas prácticas, resultados de la vigilancia superior de la gestión y normatividad. Vamos entonces a hacer nuestro recorrido por ahora a través del módulo denominado Proceso de Rendición Pública de Cuentas. Deslizamos el cursor sobre la primera fase, que es la fase de sensibilización y alistamiento. En esta fase, en todas las pantallas, en todas, absolutamente todas, ustedes van a encontrar este icono de ayuda que nos permite tener mayor claridad del objetivo que persigue el criterio de análisis, y cada uno de los elementos que están allí contenidos están explicados en este icono, el cual también puede ser descargado e impreso para tenerlo siempre a la mano. En la fase de sensibilización y alistamiento, esta fase es muy importante. Esta es la fase donde hacemos toda la preparación para este proceso de rendición pública de cuentas. Empezamos, el aplicativo le da a todos los municipios y departamentos la posibilidad de consultar el equipo técnico nacional. ¿Esto qué significa? Que a través de las mesas de trabajo de la estrategia Hechos y Derechos se constituyeron unos equipos de trabajo para dar asistencia técnica
a los departamentos y a los municipios. Los funcionarios que hacen parte de este equipo de trabajo se han distribuido los departamentos de tal forma que se facilite para todos consultar las dudas que tengan a cada uno de estos funcionarios. Cuando usted hace clic sobre el icono Consulte el equipo técnico nacional, el aplicativo despliega toda la información de cada uno de los funcionarios dependiendo de la entidad y el departamento al que le prestan asistencia técnica, así como su correo electrónico. Ustedes los pueden consultar en el momento que ustedes requieran, no para el desarrollo del aplicativo, sino para las dudas frente al manejo de información y los criterios orientadores que trae el aplicativo. Es importante tener en cuenta que este equipo de trabajo ya ha venido haciendo un proceso de fortalecimiento de capacidades con todos los departamentos de Colombia y con algunos grupos de municipios en los que se han presentado no solamente la caja de herramientas que la Estrategia de Hechos y Derechos desarrolló para fortalecer este proceso de rendición pública de cuentas, sino un proceso en el que se han resuelto muchas de las inquietudes que las entidades territoriales tienen frente al desarrollo del proceso. Acá, una vez que ustedes pueden ver toda la información cuando la requieran, el icono Volver nos traerá siempre a la pantalla principal. El segundo ítem que nos despliega el aplicativo en la fase de sensibilización y alistamiento es la consulta sobre el equipo de la Procuraduría General de la Nación. En igual sentido, la Procuraduría, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, ha distribuido a su equipo de gente, a sus funcionarios, por departamentos, para que puedan prestar con mayor facilidad toda la asistencia que requieran los equipos técnicos municipales y departamentales frente al manejo del aplicativo, frente a la ruta del aplicativo, los criterios orientadores y los criterios de gestión que en el aplicativo se están solicitando. La lista está aquí donde se indica la región, según la clasificación de regiones de la Federación Nacional de Departamentos, el departamento al que pertenece cada uno de los funcionarios que prestará asistencia, el teléfono con su extensión y el correo electrónico. Volvemos y el aplicativo nos despliega un archivo con el directorio de fuentes nacionales. ¿Esto qué significa? Cada una de las entidades nacionales con las que hemos trabajado en el tema del manejo de los indicadores situacionales proporcionó una información importante relacionada con los puntos o funcionarios de contacto en cada una de las entidades en el orden nacional, el link de los sistemas de información que administran los datos y la información de cada uno de los indicadores, las personas, los datos personales de estos funcionarios responsables. Cuando ustedes dan clic a ese icono, fácilmente pueden ver que se despliega la información de cada una de las entidades nacionales. En cada una de las pestañas ustedes encontrarán el nombre de la entidad nacional, así como la información de las personas de contacto. Si usted es un departamento, en este caso ingresé como departamento, debemos hacer el registro técnico de cada uno de los equipos. Esto significa lo siguiente: cada entidad territorial, en este caso los municipios, deben conformar un equipo de trabajo responsable del desarrollo del proceso de rendición pública de cuentas. Es importante registrar este equipo en este aplicativo. Para su registro, a través del icono nuevo, al hacer clic en el icono, la pantalla despliega los campos para que llenemos la información de cada uno de los funcionarios que hacen parte de este equipo. Entonces se está solicitando el nombre de la entidad que será la alcaldía a la que corresponde el equipo,
el sitio, website, la dirección, teléfono, ciudad, nombre de la persona de contacto, el cargo, el teléfono, su email principal, un email alterno, el nombre de la persona de contacto, 2, con la misma información personal, y damos un guardar datos. Es importante también tener en cuenta que el aplicativo no guarda automáticamente la información. Ustedes deben estar dándole el guardar para que él haga esta operación. Y por otra parte, después de 2 horas de no tener ninguna actividad el sistema, ningún registro, el aplicativo se cierra automáticamente. Es importante tener cuidado de no perder información que ya hayan registrado y no hayan dado el guardar correspondiente. Registrado el primer funcionario que hace parte del equipo técnico departamental para guardar los datos del segundo, tercero y así sucesivamente a través del icono nuevo. El aplicativo nos permite llenar toda la información. En la parte de abajo ustedes encontrarán, para editar si lo quieren, los datos de cada uno de los funcionarios y el email y los datos que fueron consignados en el registro de este equipo técnico municipal. Por último, en esta fase de sensibilización y alistamiento, ustedes se encuentran el icono denominado Registro de Estrategia de Convocatoria, de Comunicaciones y Participación, Estrategia de Articulación, Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Estrategia de Asistencia Técnica a Municipios. Obviamente este último es para los departamentos. Aquí es importante lo siguiente: las entidades territoriales deben adjuntar un archivo con la descripción, ruta o plan de trabajo de cada una de las estrategias de referencia. Con base en la experiencia desarrollada, describa en un máximo de 5 acciones o sugerencias, según corresponda a la pregunta orientadora, la información solicitada en la siguiente tabla. ¿Qué se está preguntando? Por cada una de las estrategias que ustedes deben desarrollar, o sea, la estrategia de convocatoria, la de comunicaciones y participación ciudadana, la de articulación institucional y la estrategia de desarrollo de capacidades para el caso de los municipios, hay unas preguntas orientadoras para que ustedes desde su percepción, desde el desarrollo del trabajo que hicieron en esta fase de sensibilización, puedan informar sobre lo siguiente: los aspectos o acciones que deben hacer de la misma forma en el desarrollo de cada una de estas estrategias, los aspectos o acciones que deben hacer de manera diferente, lo que se debería incorporar para mejorar los procesos actuales, los aspectos o acciones que se lograron abordar, las sugerencias para la sostenibilidad del proceso y para la tercera rendición de cuentas, y las dudas que aún persisten para los municipios en el desarrollo de esta fase de sensibilización. Es importante que para diligenciarlo usen frases cortas, frases concretas y, de ser posible, también pueden utilizar viñetas de tal forma que se facilite tanto el registro de información como el análisis que debe hacer la Procuraduría. Todos los campos, una vez que se diligencien, tienen la opción para guardar datos y desplazarnos hacia al siguiente criterio de análisis. Con esta pantalla, con esta tarea sobre el análisis del desarrollo de las estrategias desarrolladas en la fase de sensibilización, termina de información en la fase de sensibilización y alistamiento. Vamos entonces a la fase de generación y análisis de información. Ustedes saben que la fase de generación y análisis de información en este aplicativo se va a desarrollar en 2 momentos diferentes. El que tiene que ver con el proceso de rendición pública de cuentas tiene como objetivo poder mostrar a las entidades territoriales los datos, la información de cada uno de los 163 indicadores que se priorizaron
para este segundo proceso de rendición pública de cuentas y permite además el registro de la información local, que para este proceso tiene una importancia particular. En esta pantalla ustedes encuentran lo siguiente. Primero, la batería de indicadores para que ustedes tengan en cuenta siempre cuál fue la lista de indicadores que se usó para el proceso de rendición pública de cuentas. Encuentran por categoría de derechos el código del indicador y el nombre del indicador con la respectiva fuente nacional. Encuentran ustedes también unas notas aclaratorias que han enviado las entidades nacionales respecto de las limitaciones que tienen las entidades nacionales para entregar la información del periodo 2011 al 2014 de cada uno de los indicadores. Aquí encuentran ustedes por entidad lo que fue entregado a la Procuraduría General de la Nación. Esto les ayuda también a ustedes para que cuando no encuentren alguna información se puedan remitir a este documento, que seguramente esa ausencia de información está explicada en el documento de notas aclaratorias. Y por último, encuentran ustedes un aspecto de vital importancia que también orienta fácilmente sobre la disponibilidad de información y está referido a las estadísticas de indicadores disponibles. ¿Esto qué significa? Primero, que ustedes pueden encontrar por indicador, como lo vemos acá, la lista, a partir de la lista de cada uno de los indicadores y la entidad que suministra la información. Primero, el número total de registros, que es más para el interés de la Procuraduría en términos de base de datos. El número de registros que son de cobertura nacional. El número de registros por departamento. Ustedes encuentran acá, por ejemplo, la razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos. Tiene información para los 32 departamentos y para el Distrito Capital, para ver cuáles son los departamentos que tienen información. En la lupa ustedes encuentran que al hacer clic, el aplicativo despliega el nombre de la entidad territorial que tiene información, en este caso, los 32 departamentos y el Distrito Capital. Igualmente, encuentran el número de registros por municipio. Para la razón de mortalidad materna hay información para 1.121 municipios. Obviamente hay 1.102 municipios, pero hay entidades nacionales que agregaron otra codificación que hiciera parecer que existen más municipios. Pero en nuestro caso, ustedes lo que pueden encontrar es la información relacionada con lo que corresponde a cada entidad territorial. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la mortalidad de niños, niñas y adolescentes por malaria, el número de municipios que tiene información es solamente 19. Al hacer clic en la lupa, el aplicativo nos despliega los 19 municipios que tienen registro de información. Esto facilita también la búsqueda para ustedes cuando deban hacer el análisis de información respectivo. Al dar revisada esta lista de estadísticas por indicadores, damos clic en el icono Volver y encontramos otra información estadística importante, y esta hace relación a cada uno de los municipios o departamentos en el que usted esté registrado. En este caso, yo estoy representando al departamento de San Andrés, y para San Andrés nos encontramos con la siguiente información. Lo que ustedes encuentran acá en rojo, en anaranjado, es el indicador que no tiene información para el departamento. Como pueden ver, en este caso, es un número importante de indicadores que no tiene información. Revisada esta información, volvemos ahora a la información que nos entregó la entidad nacional.
tengamos en cuenta siempre que la organización de la información, tanto para el tema de los indicadores como para el desarrollo del módulo de vigilancia superior, está organizado por ciclo vital. Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, y el que se denomina transversales es, en este caso, los indicadores que no son específicamente para un ciclo vital, sino para todos los grupos de vida, como el caso de agua o el caso de salud materna. Bueno. Vamos a ver la información suministrada para el departamento de San Andrés en primera infancia. Al hacer clic en el icono Ver información, el aplicativo nos despliega lo siguiente. La información de los indicadores está organizada de la siguiente manera. Primero, por categoría de derechos, entonces, derecho a la existencia, derechos al desarrollo, derechos a la ciudadanía y derechos a la protección. Segundo, en cada categoría de derechos encontramos los derechos que comprende esta categoría de derechos, los indicadores de referencia y los indicadores ODM, los de Objetivo de Desarrollo del Milenio, que entre otras cosas cobran especial importancia en razón a que este es el año en que se evaluará el cumplimiento de las metas a las que se comprometieron los países con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En los indicadores de referencia, ustedes encuentran el nombre del indicador con su correspondiente código, un icono con el nombre de ficha en el cual, al hacer clic, ustedes encuentran la ficha técnica del indicador entregada por cada una de las entidades nacionales, en la que nos indica el nombre del indicador, la definición, la forma de cálculo, sus responsables, la interpretación que se debe dar al indicador y las limitaciones que tiene el indicador. Esta operación la hacen ustedes para conocer las fichas para cada uno de los indicadores haciendo clic en el icono correspondiente. El icono denominado Info Nacional, que es una lupa, al dar clic nos muestra la información que entregó la entidad nacional para cada una de las entidades territoriales. En este caso vamos a revisar la tasa de mortalidad por ERA de niños y niñas menores de 5 años. Lo que la pantalla despliega es precisamente la información entregada por la entidad nacional, organizada exactamente con la misma información del numerador, el denominador, el resultado, la gráfica que nos muestra el comportamiento para los años de información que entrega la entidad nacional, además de la desagregación que el indicador puede tener, en este caso ningún, pero existe la posibilidad de la desagregación del indicador por área urbana y área rural, de la desagregación del indicador por sexo, en este caso sí hay información, de la desagregación del indicador por etnia, no hay información en este caso, y de la desagregación de la información según desplazamiento o según situación de discapacidad. Esta consulta, cuando ustedes encuentran, cuando están buscando información nacional, si la lupita aparece en color gris, significa que la entidad nacional no entregó información para este indicador. En este caso, si la entidad territorial dispone de la información de su fuente local, la puede registrar utilizando para ello la hojita que aparece en la columna denominada Info Local. Al hacer clic en esta hoja, el aplicativo despliega los espacios para que cada una de las entidades nacionales que quiera hacer uso de la información local lo haga de la siguiente forma. Primero, seleccionando el año. Es importante aclarar que
la utilización de la fuente local, si se va a usar, debe ser con el registro de todos los años del periodo de análisis, puesto que si son de fuentes diferentes no podría ser comparable esta información. Se selecciona el año, será el 2012, el 13, el 14, el 15, y están los espacios para que la entidad territorial registre su información disponible, el numerador, el denominador y el resultado para los valores generales o para la desagregación, si tienen la información por zona, por sexo, por etnia y por situación de discapacidad. Damos volver. Cuando ustedes han registrado información en el campo info local, esta hoja aparecerá con un lápiz encima, que también es una de las formas de que ustedes tengan control sobre lo que están registrando. No debo dejar pasar que hay un aporte muy importante en este aplicativo para que ustedes puedan llevar el control de sus registros, y está referido a este semáforo que se denomina avance de rendición pública de cuentas, avance RPC. Este avance lo determina usted, no es automático en la medida en que se vayan llenando los campos, puesto que todos no son objeto de ser diligenciados, porque dependen de muchas situaciones de la entidad territorial que diligencia el aplicativo. El avance de RPC consiste en lo siguiente: por cada uno de los criterios de análisis que usted vaya superando, que considere que ya completó la información o que considere que no tiene nada que diligenciar por no ser pertinente, por no tener disponible información o por no ser de su competencia, usted irá marcando en la columna Estado simplemente un clic que el aplicativo va tomando como avance del proceso de registro en el marco de la vigilancia superior. Cuando usted vaya superando cada uno de los campos que debe diligenciar, usted entrará al icono de avance de RPC haciendo clic para que el semáforo avance hasta llegar al color verde en un 100%. Es importante tenerlo en cuenta porque de esta forma usted sabe si tiene ya desde su percepción completo el diligenciamiento de este aplicativo. Cada vez que usted haga clic en la columna Estado, es importante que vaya guardando los datos porque esto no lo hace automáticamente el aplicativo. Estamos en la segunda fase, que es la fase de generación de información. Ya mostramos cómo está distribuido cada uno de la información en los niveles, en los diferentes ciclos de vida, así como en los transversales. Podemos entrar simplemente a manera de ilustración al ciclo de vida de infancia, recordando que para todos ustedes se encuentran el icono de ayuda. Siempre está identificando el aplicativo en cuál de los momentos del ciclo de vida se encuentra usted diligenciando información, que está organizado por categoría de derechos. En cada categoría los derechos que comprende, los indicadores de referencia y los indicadores de ODM. Ya decíamos que en este punto es para consulta de información o para registrar la información local. Terminada la fase de generación de información, volvemos y nos encontramos con la fase de encuentros estratégicos y audiencias. Esta es una fase muy importante, es la que le da cabida a toda la participación ciudadana. En este punto nos encontramos con lo siguiente. Primero, en la fase 3, encuentros estratégicos de diálogo y audiencias públicas, es importante lo siguiente. Frente a los encuentros estratégicos y de diálogo, la Procuraduría ha previsto la siguiente tabla,
que debe ser desarrollada o diligenciada con base en la experiencia de cada una de las entidades territoriales. Simplemente esto es para saber en el desarrollo de la estrategia de participación y de encuentros con niños, niñas en primera infancia, niños y niñas en infancia, participación de adolescentes, participación de jóvenes y participación de la sociedad civil desde su percepción, si este proceso desarrollado para el conocimiento y comprensión de los derechos, si hay espacios generados para la exigibilidad de sus derechos, espacios generados para la participación e incidencia en políticas públicas, los logros identificados a través de estos encuentros, las acciones que deben hacer de igual forma, las que deben cambiar y las dudas que persisten para poder hacer estos encuentros con los diferentes grupos poblacionales. Damos volver y encontramos como segundo aspecto de la fase 3 de encuentros estratégicos el tema de las audiencias públicas. En este caso, simplemente la entidad territorial, ustedes, equipo de los municipios, diligenciarán la fecha, registrarán la fecha en que está programada hacer su audiencia. Para esto, el aplicativo despliega el calendario, simplemente ustedes marcan el día y el aplicativo deja registrado y guardado para ver posteriormente los calendarios las fechas de todas las audiencias de los municipios y departamentos del país. Es importante también hacer un registro de los contenidos, de los puntos que tiene la audiencia, lo cual la pueden diligenciar directamente sobre la tabla que aparece acá. Damos guardar datos y ya nos queda registrada la fecha de audiencia y la agenda que se va a desarrollar en esa audiencia. Damos volver, nos encontramos con el informe de gestión para la ciudadanía. ¿Qué significa? Ustedes saben que un aspecto fundamental del proceso de rendición pública de cuentas es el informe que la entidad territorial debe entregar a la ciudadanía. ¿Cómo se hace este informe? Es importante recordar que es un único informe, que la tabla de contenido o la guía orientadora para que se presente de manera estándar este informe de gestión está contenido en la guía 2.7 de la caja de herramientas, que ustedes también encuentran. Ya les informo dónde está la ubicación de esta caja de herramientas, donde esta guía 2.7 fue construida por los grupos de trabajo de la estrategia de hechos y derechos y tiene como finalidad facilitar la elaboración del informe de gestión. A partir de los contenidos propuestos en esa guía, la forma de alimentarlos es teniendo en cuenta los registros que ustedes han hecho en el modelo de vigilancia a través de este aplicativo. Es decir, deben coincidir, es la misma información que ustedes están registrando acá, la forma de llevar al archivo Word, simplemente cada uno de los puntos que tiene el informe de gestión lo ubican ustedes en el aplicativo, lo descargan y lo llevan al ambiente Word. Simplemente es la construcción de este informe de gestión, recordando que es uno solo el informe que se debe presentar. En este campo, ustedes deben ese informe que ustedes presentaron a la ciudadanía, para lo cual las entidades territoriales tienen diferentes mecanismos en la alcaldía, en sus páginas web, etcétera, o a través de todos los procesos de socialización, también debe ser colgado en este aplicativo, identificando en este icono del título del documento, que en este caso será el informe de gestión de la entidad territorial tal del periodo correspondiente 2012-2015, y un detalle, una descripción muy general de los contenidos que tiene el documento, y simplemente lo seleccionan de los archivos de sus bases de datos y lo cuelgan acá. Posteriormente damos guardar datos y ya el documento nos queda guardado. Si por alguna razón
desean adicionar otro documento, lo hacen a través del icono adicionar, y si desean ver el documento que ustedes han guardado como informe de gestión a la ciudadanía, lo pueden ver a través del icono editar. Si por alguna razón deben cambiarlo, simplemente lo eliminan y lo vuelven a cargar a través de esta metodología. Otro punto importante está referido a las actas de audiencia. Esto será en fecha posterior a la audiencia, para que ustedes adjunten los archivos de las actas y los documentos soporte. Hay una sugerencia especial de que sean archivos PDF, no deben cargar videos, dado que el número de videos puede hacer colapsar el aplicativo. Y por otra parte, si ustedes desean, pueden cargar imágenes de baja resolución. Aquí, con la misma metodología, el título del documento, el detalle y la descripción, la selección del archivo desde sus bases de datos y cargar el documento. Por último, hay un análisis del proceso desarrollado que es importante. Tiene unas preguntas orientadoras frente a esta fase de audiencias públicas, y el análisis del proceso se refiere específicamente a las acciones que deben hacer de la misma forma, a las acciones que deben hacer de diferente forma, todo con el fin de poder mejorar estos procesos, especialmente en los niveles municipales, y generar las acciones y correctivos necesarios para mejorar las situaciones que deben ser objeto de revisión. Guardamos la información y volvemos a donde estábamos inicialmente, que es la pantalla de encuentros estratégicos. Ya revisamos que agotamos el registro de los encuentros, la fecha y la agenda de la audiencia, ya colgamos el informe para la ciudadanía, ya están las actas de audiencia y documentos soportes y el análisis del proceso desarrollado. Con esto damos por terminado el registro de información de la fase de encuentros estratégicos de diálogo y audiencia pública, recordando siempre hacer uso del avance de registro del proceso de rendición pública de cuentas a través de este icono. Entramos a la fase de sostenibilidad y evaluación del proceso. ¿Qué nos encontramos acá? En el mismo sentido, hay una evaluación desde su percepción, para todos los equipos de trabajo municipales, donde por cada una de las fases que se identifican en cada uno de los iconos que llevan el nombre, fase de sensibilización y alistamiento, fase de generación de información, fase de encuentros estratégicos y fase de sostenibilidad y evaluación del proceso, encontramos unos criterios y unas categorías de análisis para evaluar desde la percepción del equipo municipal el desarrollo de las mismas, con los criterios excelente, bueno, regular o malo. Esto para cada uno de los ítems que están dispuestos por el aplicativo. Damos guardar datos, nos aseguramos de hacer el registro en avance RPC y volvemos nuevamente al módulo del proceso de rendición pública de cuentas para ubicar la categoría de análisis con la que debemos continuar. En este caso, seguimos con diálogos a la ciudadanía. Importante precisar que este es un espacio al que tendrán acceso los ciudadanos que quieran conocer del proceso de rendición pública de cuenta de sus departamentos o sus municipios previa inscripción en el aplicativo. En los diálogos con la ciudadanía nos encontramos con lo siguiente. Primero, preguntas frecuentes, y alrededor de esto la Procuraduría ha tenido especial interés en recoger todas las preguntas que se suscitan en el marco del desarrollo del proceso de rendición pública de cuentas y colocar con su respectiva respuesta para ir orientando este proceso, para facilitar
la comprensión y también para evitar, digamos que de manera individual, todos los interesados llamen o consulten a la Procuraduría para resolver preguntas que fácilmente ustedes pueden encontrar en este icono. Aquí ustedes pueden ver, ya estamos registrando y trabajando en un tipo de preguntas que serán puestas a disposición de ustedes a través del aplicativo en esta categoría. Diálogos con la ciudadanía también nos ofrece la valoración del informe de gestión. Esto significa que es el ciudadano interesado que tuvo conocimiento del informe de gestión y que está en capacidad de hacer una valoración del mismo. En este sentido, es importante que este ciudadano interesado en valorar esta gestión responda a unas preguntas orientadoras para saber si el informe de gestión presentado por la autoridad territorial da cuenta de los siguientes aspectos: la condición o situación real en la que se encuentran los niños y niñas del territorio. Si sí la muestra ese informe de gestión, describa las razones o las razones por las que no están y las sugerencias para ser incluidas por la entidad territorial en el plan de mejoramiento. De esta forma, hay 7 unidades de 7 grupos de preguntas para este ciudadano, donde nos va a hablar de los contenidos del informe de gestión. Y esto es con el fin de poder mejorar y satisfacer también las necesidades que tiene la ciudadanía frente a la información que demanda de la autoridad, en este caso municipal. Volvemos. Esto es importante también tener en cuenta que esto procede de la percepción ciudadana, que es que aunque pueda ser subjetiva, resulta un elemento de análisis importante. Por último, en diálogos con la ciudadanía, nos encontramos con el icono que se llama Descargue el informe de gestión. Si recordamos, en la parte de encuentros estratégicos y audiencias, ustedes como entidad territorial subieron y cargaron en el aplicativo también el informe. Acá, perdón. El ciudadano, simplemente lo que ofrece la Procuraduría es otro de los mecanismos donde el ciudadano puede descargar el informe de gestión que colgó su respectiva entidad territorial. Pero igual la entidad territorial tiene toda la libertad y toda la autonomía de publicar en la forma en que le parezca el informe de gestión. Vamos ahora a un icono denominado calendarios. En este icono, todos los que tienen acceso al aplicativo pueden consultar por mes las audiencias públicas que se van a desarrollar. Entonces, en este caso, esto en registros de prueba, tenemos que el departamento de Casanare realizará su audiencia el 15 de mayo del año 2015. Repito, estos son registros de prueba. Pero ustedes pueden consultar en cada uno de los meses del año, que en este caso será octubre, noviembre y diciembre, periodo de rendición de audiencias públicas, los departamentos y municipios que tienen previsto realizarla. Por último, la normatividad. La Procuraduría General de la Nación ha dispuesto en este aplicativo para consulta de todas las entidades territoriales todo el plexo normativo que sustenta el proceso de rendición pública de cuentas. Esto está referido a lo siguiente. Primero, a la normatividad general relacionada con el proceso de rendición pública de cuentas. En este caso, ustedes encuentran qué tipo de documento es, el nombre del documento, el detalle que es una ficha técnica del documento. Acá básicamente les dice los campos del nombre del documento, detalle, tamaño, formato y ámbito, según si es nacional, departamental o municipal.
y en el icono que tiene esta flechita ustedes pueden descargar el documento para que puedan tener muy cerca la información relacionada con el plexo normativo. Encuentran también todos los tratados, leyes y decretos relacionados con el proceso de rendición pública de cuentas. Ustedes aprecian acá hay 15 documentos que están referidos a lo que estoy mencionando. Encontramos todos los documentos COMPES relacionados con el proceso de rendición pública de cuentas y con todo el tema de política pública. Son 19 documentos COMPES y encuentran la matriz o marco normativo de política pública para la garantía de los derechos de la infancia. Esto es una matriz en Excel con todas las normas transversales, un marco normativo de la vigilancia superior y un marco normativo general. Estos documentos fueron elaborados por la Procuraduría y recogen en términos generales la descripción de la normativa de toda la que estamos hablando. De esta manera se hace el registro del proceso del desarrollo de cada una de las fases de rendición pública de cuentas. Entramos ahora al módulo de vigilancia superior. Este módulo de vigilancia superior, ustedes saben que está en el marco de la vigilancia que hace la Procuraduría frente a la gestión pública territorial para la garantía de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes. Este periodo de vigilancia es sobre el periodo de administración actual, que es del año 2012 al 2015, e incluye también los periodos atípicos que se hayan dado en las diferentes gobernaciones o municipios. Los contenidos del módulo de vigilancia superior son los siguientes. Primero, el análisis del contexto territorial, el análisis del gasto público social, el análisis de la arquitectura institucional, el análisis de la garantía de derechos, las buenas prácticas, los resultados de la vigilancia superior y la normatividad vigente frente a las competencias de la Procuraduría General de la Nación. Empezamos entonces con el análisis del contexto territorial. El icono de vigilancia superior, cuando ustedes dan clic en la parte superior, nos muestra la descripción del módulo en términos generales, nos muestra de otra forma los contenidos del módulo de vigilancia superior y nos permite también entender en términos generales los componentes de este módulo, que es el segundo y quizá el más importante. En el módulo de vigilancia superior vamos a desplazarnos al análisis del contexto territorial. Es importante precisar que el análisis que hace la Procuraduría parte de la comprensión que se pueda tener de la situación general de los territorios que tienen que ver con su capacidad técnica, su capacidad presupuestal, su capacidad social en el manejo de todas sus situaciones. Cuando ustedes dan clic en el icono de ayuda, encuentran una descripción general de lo que es este modelo de vigilancia superior. Y ahora, cuando hablamos del análisis del contexto territorial, este análisis de contexto está relacionado con los siguientes aspectos: la ubicación geográfica, la dinámica demográfica, la dinámica social, la dinámica familiar, la dinámica ambiental y la dinámica económica. En la ubicación geográfica es importante que ustedes hagan el registro de la siguiente información. Es una información que todos los departamentos y municipios tienen, procede también de su plan de desarrollo. Está referida a los datos generales sobre la creación de cada una de las entidades territoriales, para lo cual el aplicativo despliega, cuando se trata de fechas, el calendario donde pueden ubicar la fecha fácilmente en la que fue creado o fundada la entidad territorial, así como la información sobre el acto administrativo.
Frente a los límites geográficos, simplemente los límites por el norte, por el sur, por el oriente y por el occidente. Frente a la división política del departamento, en este caso no opera para los municipios este icono. El que vamos a diligenciar está referido a la división política de los municipios, donde lo importante es el registro del número de localidades urbanas, comunas urbanas, barrios urbanos, corregimientos rurales y veredas rurales. Y unos datos generales sobre la extensión geográfica de la entidad territorial. Un registro del cual ustedes todos tienen lista esa información. Frente a la dinámica demográfica, información de la cual ustedes también disponen, es importante para el análisis del modelo de vigilancia superior el tema poblacional, que es una caracterización de la población de acuerdo con variables por grupos poblacionales, donde se requiere la información de esa serie temporal del año 2011, 12, 13, 14 y 15 si la tienen, y de manera importante el registro de la fuente, que puede ser el DANE o la fuente local que ustedes manejan por ser para ustedes más acertada que la del DANE. Es importante el registro de la población en situación de discapacidad, igualmente, de acuerdo a estos grupos poblacionales y cumpliendo con la serie temporal del 2011 al 2015, necesariamente identificando la fuente de la que sale la información. Frente a los residentes en el exterior, esta es una información importante y también está organizada por los grupos poblacionales de 0 a 5, de 6 a 11, de 12 a 17, de 18 a 28 y la distribución de estos residentes según sexo. Por último, el tema de las viviendas, que está relacionado con la distribución de las viviendas en el territorio, las que tienen déficit, hogares con déficit de vivienda, hogares sin déficit de vivienda, total desagregado por cabecera, total desagregado por resto municipal y promedio de personas por hogar para la serie temporal 2011 al 2015, identificando claramente la fuente, recordando siempre que debemos guardar los datos porque el aplicativo no guarda de manera automática y recordando que cada vez que se haga un registro podamos seleccionar en la barra de estado el avance RPC. Registrada la dinámica demográfica, continuamos con la dinámica social. La dinámica social tiene los siguientes elementos. Primero, y muy importante, la categoría del municipio. Ustedes acá diligenciarán la categoría del municipio del distrito. El nivel educativo, la tasa de analfabetismo, promedio de nivel educativo en cada uno de los niveles escolares. También con la serie temporal del 2011 al 2015, identificando si esto es una fuente nacional o proviene de fuente local. El acceso a las telecomunicaciones, internet, telefonía, televisión, radio, fuente del dato. Y en este caso es de especial interés poder determinar el número de usuarios con acceso a este tipo de telecomunicaciones y el número de hogares con el servicio. Frente a la red institucional, que hace referencia precisamente a la presencia institucional en cada una de las entidades territoriales, simplemente el aplicativo da la posibilidad de seleccionar qué institución tiene presencia en la entidad territorial, si es la policía de infancia, la fiscalía, medicina legal, la defensoría del pueblo, los juzgados, en este caso cuáles, las entidades descentralizadas, en este caso cuáles, los organismos de cooperación y los organismos no gubernamentales. Guardamos datos y continuamos con las certificaciones otorgadas al territorio. En este caso, nos interesa el tipo de certificación, número y año de la certificación en educación, en salud, en el uso del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y en el uso del Sistema General de Participación por Saneamiento Básico. Registrada la información, damos guardar y volvemos con la siguiente dinámica.
La siguiente dinámica es la dinámica familiar. De esta información, simplemente nos focalizamos en analizar la caracterización de la jefatura de hogar, por dos razones. Primero, para saber la jefatura de hogar en nuestras familias, cómo está compuesta, y segundo, si son los niños, los adolescentes y los jóvenes quienes están en la jefatura del hogar. En este caso también esta caracterización se hace por sexo y por cada uno de los grupos de edad, colocando en esta casilla el número de familias en las cuales las categorías. Damos guardar datos, subimos nuevamente, terminada la dinámica familiar y recordando siempre que hay un icono de ayuda que les explica y les da el alcance que tiene cada uno de los módulos. Damos volver y nos encontramos con la dinámica ambiental. En este caso, esta dinámica pretende poder analizar primero el tamaño del territorio con las áreas, con la extensión de cada una de las áreas que se está mencionando en el aplicativo, la unidad de medida y la fuente de información. Las amenazas de origen nacional, de origen natural y las amenazas antrópicas. En las amenazas de origen natural es simplemente seleccionar el tipo de amenaza natural que se presenta en su territorio. Ustedes hacen la selección, si son todas o las que sean, dan guardar datos y continuamos con las siguientes que son las amenazas antrópicas y en igual sentido, simplemente seleccionar el tipo de amenaza antrópica que está presente en su territorio. Damos guardar datos y volvemos a la dinámica económica. La dinámica económica, el ítem que tiene es a través de los siguientes indicadores. El de pobreza, pobreza extrema, fuentes de empleo, fuentes de emprendimiento, las NBI, el coeficiente de Gini, la población económicamente activa y las tasas de empleo y subempleo. Igualmente esto es a través de la serie temporal 2012 a 2015 si la tienen disponible con la fuente de información respectiva. Damos guardar datos y volvemos. Encontramos entonces que diligenciada la dinámica económica, terminamos las opciones que hacían parte del análisis del contexto territorial. Recordando que debemos hacer uso del avance del semáforo para llevar el control de lo que nos falte en este diligenciamiento de información en el aplicativo de la vigilancia superior. El tema del gasto público social es un ítem absolutamente importante y se compone de lo siguiente. Para la construcción y análisis del gasto público social, la Mesa Técnica de la Estrategia de Hechos y Derechos elaboró un documento con unas orientaciones básicas que orientan a todas las entidades territoriales para que puedan calcular los indicadores de gasto público social y en niñez y en juventud y que pueden descargar ubicándose a la izquierda en este icono y ustedes encontrarán que es un documento Word que pueden ustedes descargar e imprimir para hacer la lectura y el análisis correspondiente, lo cual deben trabajar seguramente con las mesas, con los secretarios de Hacienda. Están todas las orientaciones con la introducción, las referencias y las definiciones que, sobre el gasto, las formas de calcular los indicadores, igualmente para gasto público en niñez, con todos los rubros del FUD que se usan para estimar este gasto, público en juventud, la composición general de cada uno, el tema de los recursos extrapresupuestales y las recomendaciones para fortalecer el seguimiento al gasto público social. A partir de esta información, ustedes encuentran
que la mesa de gasto público elaboró una estructura para facilitar poder hacer ustedes el análisis de gasto público social. Ustedes lo encuentran en hoja Excel. Como pueden ver, esto está definido para cada uno de los años con la fórmula respectiva y está referido al gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto, al gasto público per cápita y al gasto público como porcentaje del presupuesto total, así como un análisis de los sectores con el presupuesto definitivo, las obligaciones, el porcentaje de ejecución, etcétera, y para las obligaciones y la participación por fuente, cada una de las fuentes de información que utilizaron. Igualmente, en la pestaña Gasto Público en Niñez encuentran las instrucciones para poder hacer los análisis relacionados con este gasto y en el mismo sentido para el gasto público en juventud. Recuerden siempre que en cada una de las pestañas está una estructura que debe ser diligenciada. Una vez ustedes han descargado esta estructura, han realizado los análisis que allí se solicitan, deben anexar nuevamente en el aplicativo resultados de estos análisis a través del icono adicional, en el cual ustedes simplemente anotarán el título del documento, el contenido general, que en este caso es el de análisis de gasto público, seleccionan el archivo de su base de datos y suben y guardan el archivo a través de este icono. Hecha esta operación, la información sobre gasto público social ya está guardada en este aplicativo. Lo pueden ver ustedes después en el icono de descarga por si tienen que hacer una corrección. Todo esto, el tema de las correcciones y lo de los ajustes antes de que se cierre la fecha del diligenciamiento del aplicativo. La arquitectura institucional es un elemento importante para poder comprender todos los elementos, la arquitectura con la que cuenta la entidad territorial para garantizar la ejecución de estas políticas públicas en favor de la infancia, la adolescencia y la juventud. En este caso, el análisis que se hace sobre el talento humano para la infancia, adolescencia y juventud, los mecanismos de evaluación de la acción pública en infancia, adolescencia y juventud y las instancias institucionales responsables de la acción pública. Vamos con el primero, referido al análisis del talento en infancia, adolescencia y juventud. Muy seguramente, el talento humano, para hacer el seguimiento de todas las personas responsables de las acciones públicas en un municipio puede ser una sola para infancia, para adolescencia y juventud. Y en este caso, lo que vamos a diligenciar se denomina talento humano en todos los ciclos vitales. Si estamos hablando de municipios de mayor capacidad, municipios donde para cada ciclo de vida hay un grupo de personas encargadas y responsables de las acciones públicas de este ciclo, ustedes diligenciarán en cada uno de los ciclos como está identificado en los iconos que está señalando. El talento en primera infancia, entonces, simplemente a través del nombre de la dependencia a la que están adscritos estos funcionarios, se informará cuántos son los funcionarios encargados, en qué denominación de cargos se encuentran estos funcionarios, si el tipo de vinculación de ellos es a través de carrera administrativa, de libre nombramiento, provisionalidad, por contrato de prestación u otro tipo de vinculación. Esto para cada una de las dependencias. Igualmente, si hay un talento humano destinado de manera específica como responsable de las acciones públicas en adolescencia, el aplicativo despliega la misma tabla para que sea diligenciada. Y lo mismo para el tema de juventud. Pero en la realidad en que vivimos, muy seguramente los municipios, el mismo grupo de personas que es responsable de las acciones de infancia, y está también para adolescencia y juventud, caso en el cual, repito, diligenciamos únicamente el cuarto icono denominado talento humano en todos los ciclos.
El segundo aspecto de la arquitectura institucional está relacionado con los mecanismos que utiliza la entidad territorial para hacer seguimiento a cada una de las acciones públicas que desarrolla la entidad en favor de la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En este caso, igual, si los mecanismos son específicamente para cada uno de los grupos, de los ciclos vitales, se hace de diligencia para primera infancia e infancia, cuáles son los mecanismos. Se disponen acá de un espacio equivalente a una página para poder diligenciar esta información, cómo aplican y cada cuánto se aplican los mecanismos, cuáles son los principales resultados y cuál es el uso que la administración le da a los resultados del proceso de evaluación. Guardamos, hacemos el mismo diligenciamiento de información para los mecanismos de seguimiento que se utilizan para las acciones públicas en la adolescencia y para las acciones públicas por los derechos de la juventud. Volver y nos encontramos con parte del análisis de arquitectura institucionales responsables de la acción pública. En este caso, usted debe identificar si son instancias poblacionales o si son instancias frente a las poblacionales, teniendo en cuenta si se trata del Consejo de Política Social, del Subcomité de Primera Infancia, del Subcomité de la Erradicación del Trabajo Infantil, de la Mesa de Participación, de la Mesa de Infancia y Adolescencia o de los Consejos de Juventud. Usted debe describir si existen, cómo están integrados, cómo están organizados, cuáles son sus objetivos y funciones, y si participan niños, niñas, adolescentes y jóvenes, indique por cada momento del curso de vida. Esta es información que debe ser concreta, especialmente cuando se habla de la forma de organización de objetivos y funciones a través de viñetas o numeraciones, hacer una descripción muy breve de cada uno de estos. Y por otra parte, cuando se trata de instancias sectoriales, hacer referencia al Comité de Análisis y Migración de Pobreza, Comité de Ciencia y Tecnología, Comité de Seguridad Alimentaria, Comité de Atención Integral a la Población Desplazada, Unidades de Servicios para Adolescentes, y en el mismo sentido, cuáles son sus objetivos y funciones y si participan niños y niñas. Dada la información, y con esto terminamos el submódulo de la vigilancia superior que se llama Análisis de Arquitectura Institucional. Procedemos con el icono Volver. Volvemos a ubicarnos en el módulo de vigilancia superior y continuamos con el análisis de garantía de derechos. El análisis de garantía de derechos, como les manifestaba al principio de esta conversación, está organizado teniendo en cuenta los ciclos vitales: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y otras acciones transversales para todos los ciclos de vida. En cada uno de los ciclos vitales usted encuentra 4 niveles de análisis. El primero está referido al análisis de niñas o de jóvenes, en este caso, o de adolescentes, pero este análisis de situación se hace a partir de la información que tengamos de cada uno de los indicadores de referencia al ciclo vital. El segundo nivel está referido al análisis de gestión del resultado de los indicadores ODM que están incluidos en esta batería de indicadores de 163. El tercer nivel está relacionado con el análisis de la gestión pública territorial en la generación de entornos protectores. Esto hace referencia, como ya lo desagregaremos más adelante, a la priorización de 10 derechos y a la priorización de unas situaciones especiales que como mínimos
en el cumplimiento y garantía de cada uno de estos derechos priorizados. Y el cuarto nivel está referido al análisis de la gestión pública territorial en la garantía de derechos, sino la poder contar y poder registrar todas las demás acciones de política pública que la administración municipal realizó durante su periodo. Vamos a hablar en términos generales, nos vamos a desplazar con el nivel 1. En el nivel 1, ustedes encuentran lo siguiente. Nuevamente, el aplicativo despliega la batería de indicadores simplemente a manera de referencia, las notas aclaratorias que enviaron las entidades territoriales y las estadísticas de indicadores disponibles que les presenté en el módulo de rendición pública de cuentas en la fase de generación y análisis de información. ¿Con qué nos encontramos en este nivel 1 que es en el análisis de situación? La información de los indicadores está organizada, igual que en el módulo de rendición pública de cuentas, por categoría de derechos. Entonces, derechos al desarrollo, derechos a la ciudadanía y derechos a la protección. En cada una de estas categorías, ustedes, equipos de trabajo municipales, encuentran los derechos que comprende cada una de las categorías y una columna con los indicadores de referencia en la que podemos encontrar lo siguiente. Primero, nuevamente la ficha del indicador es una ayuda muy importante para poder entender el alcance y la interpretación que tiene el indicador. La columna verde donde nos muestra la información entregada por la entidad nacional y la columna denominada análisis, que es donde ustedes deben hacer el análisis de la información. Vamos a mirarlo rápidamente, aunque ya se había presentado. La ficha simplemente nos muestra por cada uno de los indicadores la definición, la forma de cálculo, los responsables, unidades de medidas, la normativa que lo sustenta y las limitaciones que tiene el indicador. Esto es una ayuda muy importante para que las analistas de información logren entender el alcance que tiene el indicador y la interpretación que se le debe dar. En el campo ver, ustedes encuentran, nuevamente, mostramos la información que haya entregado la entidad nacional. Esta información se muestra por los grupos de edad que la entidad haya entregado, con los valores del numerador, denominador y resultado, y desagregado según zona, sexo, etnia y situación de discapacidad y desplazamiento, aunque esta información es bastante, este tipo de desagregación es bastante escaso en la mayoría de los indicadores. El punto más importante en este nivel 1 es el del análisis que yo, como entidad territorial, le debo hacer a cada uno de los indicadores, de los cuales, 1, disponga de la información nacional o local, 2, sea una situación consignada en mi plan de desarrollo, y 3, sea también de la competencia de la entidad territorial. Cuando hacemos clic en el icono de análisis, encontramos los siguientes campos. Si ustedes recuerdan, en el proceso de rendición pública de cuentas del año 2011, fue la Procuraduría la que hizo el análisis si frente al comportamiento del indicador, si mejoró, desmejoró o se mantuvo estable o no tenía información. En este caso les corresponde a ustedes, dado que estamos dando la posibilidad de que puedan utilizar su información local. Lo primero que es importante de registrar es si el análisis que van a hacer del indicador es con fuente de información nacional o con fuente de información local. Para la que se vaya a usar es importante anotar cuál es la fortaleza que tiene el indicador o cuál es la debilidad que tiene el indicador. En el segundo punto es importante que con el dato mismo, con el resultado del indicador entre el 2011 y el 2014, la entidad territorial pueda analizar si el indicador mejoró, desmejoró, está estable, no tiene serie temporal y no tiene datos. En estos dos últimos casos, si no hay serie temporal o no hay datos,
la entidad territorial no hace ningún tipo de análisis frente al indicador porque no tiene ningún soporte para hacerlo. Si sabemos que el indicador mejoró o desmejoró o estuvo estable, podemos analizar los impactos positivos que haya tenido, los impactos negativos, y también es importante que usted pueda hablar de las razones del comportamiento del indicador, según si es el de fuente nacional o es el de fuente local. Como un aporte que harán también las entidades territoriales al manejo de la información estadística de todas las entidades nacionales, a toda la actividad estadística nacional, está este punto donde le estamos preguntando si usted encuentra diferencia entre el dato local y el dato nacional, indicar cuáles son sus razones y las recomendaciones que usted tiene para el gobierno para mejorar la situación que estamos analizando. Damos guardar datos y procedemos a hacer el análisis del siguiente indicador del cual yo tenga información. Este procedimiento lo repetimos las veces que sea necesario, teniendo en cuenta la disponibilidad de información. Cuando usted ya ha hecho el análisis del indicador para que tenga una indicación adicional que lo guíe, el icono que trae esta hojita, si usted ya hizo el análisis, aparecerá con un lápiz en el centro. Esto le indica que el indicador ya tiene el análisis pertinente. Esta tarea la hará usted por cada uno de los indicadores que tenga información nacional o local, recordando siempre que la serie completa debe ser o de la fuente local o de la fuente nacional para que haya un nivel importante de comparabilidad. Esta operación, terminado el registro, en este caso estamos hablando de primera infancia, pasamos al nivel 2. Este nivel tiene que ver con los indicadores de la batería priorizada que ustedes ya conocen, pero que hace referencia específicamente a los objetivos de desarrollo del milenio, organizada de la misma forma, es decir, por categoría de derechos y derechos que comprende. Usted encontrará acá los indicadores, no sé si entra en ODM, sí. Hay una ayuda importante que es el resumen de las metas de ODM, que usted puede descargar a través de este clic, y acá encuentra un resumen de cada uno de los objetivos, de cada una de las metas y de cada uno de los indicadores que fueron acordados como objetivos de desarrollo del milenio. Acá encuentra entonces para la categoría de derechos a la existencia en el nivel de primera infancia los indicadores de ODM con la información respectiva. La ficha técnica, en el ver está la información. Recuerden siempre que si la lupa está en gris, significa que para este indicador en particular, en su territorio, la entidad nacional no entregó ningún dato. Y en el icono de análisis está la estructura que nos permite hacer el análisis de esta situación de derechos, no solamente de este indicador a través de el mejoró y el desmejoró, sino que adicionalmente trae un análisis para saber si el resultado del indicador está por encima o por debajo de la meta 2015 según el dato nacional o según la fuente local que ustedes tengan, y se hace referencia a un marco de referencia de política para poder determinar si este objetivo estaba en su plan de desarrollo, si su plan de desarrollo se fijó una meta específica diferente o igual al cumplimiento de la meta nacional, si la cumplió o no, si cuenta con mecanismos de seguimiento, las acciones que haya realizado y el uso que usted hace de los mecanismos de seguimiento frente al cumplimiento de este objetivo de desarrollo. Todo esto recordando que ustedes tienen un espacio de más o menos el tamaño de una hoja para hacer el registro de información. Damos guardar datos. Esta ruta la hacemos para cada uno de los indicadores ODM del nivel que estamos trabajando. En este caso estamos hablando del nivel 1, del grupo de infancia.
Nos encontramos ahora con el nivel 3, que es el análisis de gestión pública territorial en la generación de entornos protectores. Este es un nivel donde se da la posibilidad a la entidad territorial para que informe sobre las acciones que hizo en la generación de entornos protectores, teniendo en cuenta que la Procuraduría priorizó 10 derechos vitales. Ustedes se encuentran, derecho al cual haremos referencia: salud infantil, derecho a la educación, derecho a la deporte. Análisis en la generación de entornos protectores. Primero, por cada uno de los derechos, la Procuraduría ha priorizado poder focalizar acciones respecto de situaciones específicas que hacen parte del derecho. En el derecho a la salud, por ejemplo, en salud infantil, queremos saber acciones sobre crecimiento y desarrollo, inmunización, prevención y atención de la población infantil frente a ERAS y EDAS, nutrición y atención integral de 0 a 5 años. Dos cosas son importantes de mencionar. La composición para el análisis de cada uno de los derechos tiene relación con lo siguiente. Primero, un análisis del marco de referencia de política que ustedes encontrarán al lado derecho de la línea azul donde está el título de cada uno de los derechos. Ustedes encuentran acá el marco de referencia para el derecho a la salud, el marco de referencia para el derecho a la identidad, el marco de referencia para el derecho a la educación. ¿Qué contiene este marco de referencia? Frente al derecho a la salud, en el marco de referencia se registra la siguiente información. Primero, si este derecho que estamos analizando estaba incluido o no en su plan de desarrollo, indicando en cuál de los componentes, o si en los 3 componentes, el presupuesto asignado y el nivel de ejecución. Sabemos que en el manejo del gasto público social, los rubros que se manejan no son rubros individualizados, no es muy fácil hacer estimaciones frente a cada una de las temáticas. Sin embargo, lo que se pretende acá es que usted como entidad territorial pueda hacer una estimación de lo que significó la destinación del presupuesto específicamente frente al derecho a la educación y en este caso específicamente en el ciclo vital de la primera infancia. Igualmente, es importante saber si la herramienta utilizada para abordar el derecho en su plan de desarrollo fue una política, un programa, un proyecto, una estrategia, con cuál de las siguientes herramientas está articulado su plan, si es con el Plan Nacional de Desarrollo o con el plan departamental o con una política específica, un COMPES, una ley, un decreto, una ordenanza. Es necesario seleccionarla y decir a cuál el nombre de la política o de la herramienta con la que nos articulamos con el desarrollo de acciones para garantizar este derecho. Es importante la descripción de los enfoques que ustedes utilizaron para poder garantizar este derecho en el desarrollo de sus acciones. Tengan en cuenta que en la elaboración de su plan de desarrollo fue necesario hacer la descripción de los enfoques que iban a utilizar: el territorial, el diferencial e incluyente, el poblacional, el de derechos. Para cada uno de los derechos ustedes registrarán acá la descripción del enfoque que están utilizando. Si para garantizar este derecho la entidad territorial se fijó alguna meta, debe ser registrada acá, y si el cumplimiento porcentual de la meta, pues está el espacio destinado para este fin. Importante poder describir los cambios en el bienestar de la población objeto de la intervención, en este caso sobre el área urbana y sobre el área rural, así como identificar, no cuantificar, identificar cuál fue la población beneficiada con las acciones, en este caso para garantizar el derecho a la salud infantil,
¿sí? Teniendo en cuenta que pertenece al área, teniendo en cuenta este tipo de grupos poblacionales. Los logros específicos deben ser mencionados aquí a través de viñetas para facilitar tanto el registro como la comprensión del mismo para el área urbana y para el área rural. Y importante también poder señalar las dificultades que ustedes encontraron en el desarrollo. Aquí tenemos plasmadas unas de generales, pero cualquier otra que ustedes hayan identificado como dificultad la pueden diligenciar en los campos que dispone el aplicativo para tal fin. Y también, por cada uno de los derechos, el marco de referencia de política indaga por los mecanismos de seguimiento y evaluación con los que cuenta la entidad municipal para hacer seguimiento a este derecho. En este caso, igual, se hace un registro en los campos destinados y no olvidar siempre guardar la información. Entonces, retomando, nos encontramos en el nivel 3. El nivel 3 está organizado por derechos, por la priorización de unos derechos para verificar la generación de entornos protectores. Cada uno de los derechos tiene sobre la derecha de la barra azul el marco de referencia de política, que es el que le permite a la Procuraduría poder comprender el alcance de las acciones desarrolladas en el marco de ese derecho y los presupuestos asignados. Esta es la primera parte de análisis que tiene el nivel 3. La segunda parte de análisis está referida a la caracterización de las acciones. Es decir, queremos saber hacia qué apuntan, a qué le apuntan las acciones de las entidades territoriales en la garantía de los derechos. Para ello, en cada uno de los derechos priorizados también priorizamos unas situaciones específicas para poder caracterizar las acciones desarrolladas. En el caso del derecho, hablemos de otro derecho. En el caso del derecho a la cultura, por ejemplo, si hablamos del desarrollo de potencialidades culturales, al hacer clic en este icono que se encuentra a la izquierda, nos encontramos con una información que debe ser diligenciada de la siguiente forma. Aquí queremos saber si la administración desarrolla programas de formación artística y cultural para niños y niñas entre 0 y 5 años durante el periodo 2012 y 15, selecciónelas. Entonces, de acuerdo a la modalidad artística y al año, ustedes, entidades territoriales, seleccionarán las que hayan realizado durante la administración. Sobre la formación de gestores culturales, es importante, si realizaron procesos de formación, de capacitación cultural para trabajar con niños y niñas de 0 a 5 años, describir los contenidos de la capacitación, la del año 2012, la del año 2013, la del año 2014 y la realizada en el año 2015. Frente a los eventos desarrollados, los eventos artísticos y culturales dirigidos a niños y niñas de 0 a 5 años, por favor describa según modalidad, indicando si fueron del área urbana o rural. Simplemente, si se realizó algún evento artístico en cada uno de los años, el equipo territorial hará el registro del dato de la información correspondiente. Y frente a las acciones diferenciales, en la garantía del derecho a la cultura, en el ítem desarrollo de potencialidades culturales y artísticas, nos interesa saber si la administración realizó acciones específicas y diferenciadas en el área cultural, describiéndolas por año según grupo poblacional. En este caso, niños y niñas indígenas del ámbito rural, del ámbito urbano, afrocolombianos del área urbana y del área rural, y los palenqueros del área urbana y el área rural, de todas formas correspondientes a las distintas etnias. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente de esta segunda parte de análisis del nivel 3.
y vamos a hablar frente a la educación. En el tema de permanencia, adaptabilidad, vamos a hacer una caracterización de las acciones que desarrolló la entidad territorial para garantizar la permanencia. En este caso, seleccionar las acciones realizadas. Nosotros, el aplicativo ofrece una lista de posibles acciones. Ustedes seleccionan las que se acomoden más al desarrollo de sus acciones y tienen el espacio para registrar las otras, el otro tipo de acciones que no esté contenido en este aplicativo. Guardamos datos, regresamos. Este nivel de análisis 3 entonces lo seleccionamos para todos los ciclos de vida, lo diligenciamos teniendo en cuenta la caracterización que solicita la Procuraduría y el análisis del marco de referencia. Terminado este nivel de análisis, pasamos al nivel 4, que tiene que ver con el análisis de la gestión pública territorial en la garantía de los derechos. ¿Esto qué significa? Por cada una de las categorías, usted selecciona y en cada una de las que ya ha seleccionado, el aplicativo despliega los derechos que están contenidos en esta categoría. Usted selecciona el derecho sobre el cual la entidad territorial desarrolló acciones para garantizarlo y se encuentra entonces con estas preguntas básicas que hacen referencia a los siguientes. Frente a los derechos a los alimentos, identifique si estaba incluido o no en su plan de desarrollo, en cuál de los componentes, con cuál de las herramientas se estaba articulando, con una política pública, plan de desarrollo, plan departamental, COMPES, otra cuál. Identificar las acciones que para garantizar el derecho seleccionado la administración realizó. Y por último, si esto tiene relación con los indicadores de desarrollo del milenio, descríbalos en este campo. Este nivel 4, usted lo diligenciará de acuerdo con las acciones que usted haya desarrollado y que logre identificar por cada uno de los derechos. Aquí esta información del análisis por nivel 1, análisis de indicadores de referencia, nivel 2, análisis de indicadores ODM, nivel 3, análisis de acciones en la generación de entornos protectores y nivel 4, análisis de acciones en la garantía de derechos. Lo va a repetir usted por cada uno de los ciclos: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y para las situaciones en la que están involucrados los 4 ciclos vitales. Cuando usted termina este análisis, damos casi por terminado el diligenciamiento de información de la vigilancia superior en el tema de garantía de derechos. Hay un capítulo importante para analizar que busca rescatar aquellas acciones que en las entidades territoriales significaron una buena práctica por el tema de coberturas, por el tema de transformación de situaciones específicas, por el tema de los impactos positivos que pueden ser replicados a nivel nacional. Este capítulo de las buenas prácticas lo que busca es que usted, por cada una de las categorías de derechos y por cada ciclo vital, pueda registrar una experiencia exitosa, una buena práctica, que lo va a hacer de la siguiente manera: a través del icono nuevo, al hacer clic, el aplicativo despliega una estructura que le permite registrar el nombre de la experiencia, la categoría de derechos a la que pertenece esta experiencia, el ciclo vital que cubrió el desarrollo de estas acciones, los objetivos que perseguía, la cobertura programada, puede ser en término poblacional
o en términos de número de municipios cubiertos, o la cobertura que usted haya programado, la cobertura lograda, la inversión programada y ejecutada, el tiempo que duró esta experiencia, una breve, muy breve descripción del proceso, los logros también con una breve descripción, los aprendizajes y las herramientas que se generaron, puede ser cartillas, videos, etcétera, las que ustedes hayan generado. Guardamos datos para registrar la segunda buena práctica, hacemos el mismo procedimiento que es a través del icono nuevo, donde nuevamente el aplicativo despliega la pantalla para registrar las experiencias y las buenas prácticas que ustedes hayan podido identificar. La vigilancia superior posteriormente ofrecerá los resultados de la vigilancia superior. Esto tiene que ver con lo siguiente. Primero les da la posibilidad de descargar el esquema de valoración de la gestión para la Procuraduría no está haciendo una calificación o un ranking, simplemente está mirando cómo le da el peso que deben tener las acciones realizadas, más allá del punto principal en la rendición pública de cuentas del año 2011. Y por otra parte, en este icono, cuando esté listo, usted podrá descargar todo el análisis de información de la vigilancia superior que hace la Procuraduría a partir del registro de información que cada una de las entidades pudo hacer. Este análisis de información es nacional, es por departamentos, haciendo comparativos entre municipios dependiendo de sus categorías y todo la riqueza de información que ustedes están consignando en este aplicativo. Por último, en este módulo de vigilancia hay un capítulo de normatividad que hace referencia a la normatividad vigente frente a las competencias de la Procuraduría en el proceso de rendición pública de cuentas. Son 6 documentos de este icono. Son importantes de mencionar las siguientes fechas. La primera, recordar, antes de las fechas, recordar que ustedes hacen ingreso al aplicativo a través de la dirección www.vigilancia.org/rpc-neo. Segundo, haciendo referencia a los plazos, con la primera socialización que se hizo del modelo, ustedes ya empezaron a conocer los contenidos del aplicativo. Esta información, ya con la dirección electrónica, ustedes ya pueden hacer el registro de usuario en el aplicativo, siguiendo los pasos mencionados al comienzo de esta conversación. Desde ya y hasta el 7 de septiembre tienen un nivel exclusivamente de consulta con el fin de que cada una de las entidades territoriales pueda conocer de manera muy detallada los requerimientos de información que hace el modelo de vigilancia, los criterios orientadores, para que puedan ir buscando la información de sus indicadores, si van a utilizar fuente local, para que puedan avanzar en el análisis de información de indicadores, para que puedan ir buscando los análisis respecto a la generación de los entornos protectores y de la garantía de cada uno de los derechos priorizados, de tal suerte que el 7 de septiembre queda habilitado para registro de información el usuario con el que usted se identifica, y el plazo para terminar de registrar de la información vence el 7 de octubre del año 2015, es decir, hay más o menos 10 días, 8 días para hacer la búsqueda de información y la comprensión de los contenidos del aplicativo, y un mes para hacer el registro de información. Después del 7 de octubre, el aplicativo solamente queda habilitado para que usted registre lo que hace referencia al desarrollo de las fases del proceso de rendición pública de cuentas, específicamente el tema de las audiencias
el tema de los encuentros estratégicos, el cargue del informe de gestión y la elaboración y cargue del plan de mejoramiento. Con esto pretende la Procuraduría que todos ustedes, desde ya que tienen acceso al aplicativo, puedan comprenderlo, aprenderlo a manejar. Ustedes ven que es un aplicativo llevado digamos, a una estructura sencilla, pero que tiene una riqueza muy importante en su información, con la cual empezaremos a trabajar el análisis sobre cómo es la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país. A todos muchas gracias. Esta grabación, esta conversación, la pueden ubicar ustedes en los siguientes links. Primero, en la página de la Procuraduría General de la Nación, www.procuraduría.gov.co, en el widget ubicado en la página principal a la derecha, identificado con el nombre de rendición pública de cuentas, y al dar clic en él encontrarán el link que los lleva directamente a esta grabación. Y segundo, lo pueden ubicar en la página de la Federación Colombiana de Municipios, en el link que identifica el proceso de rendición pública de cuentas. A todos ustedes, muchas gracias, muchos éxitos en este registro de información. Hasta luego todos.